Buenas tardes. Invito a los que tienen Biblia a abrirla en el libro de Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos 6:6 dice así. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Sí? Hasta ahí. Romanos capítulo 6, verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Cuando Dios nos dice que estamos crucificados con Cristo, y por lo tanto estamos muertos con Cristo, yo estoy convencido que la enorme mayoría entiende y acepta que desde ese momento en la cruz quedaron clavados todos los pecados. Y no solamente todos los pecados, sino también todo lo negativo de nuestras personalidades. El verso dice que nosotros estamos crucificados con Cristo en la cruz. Por lo tanto, el verso dice, sigue diciendo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Pero de igual manera entiendo, o me he encontrado con muchas personas, que fácilmente aceptamos que así como nuestros pecados quedaron en esa cruz, también quedó en esa cruz, muerto, todas las características negativas de nuestra personalidad. Todo lo malo, todo lo negativo quedó en esa cruz. Cuando digo todos los aspectos negativos de nuestra antigua personalidad quedaron en la cruz, yo ponía acá, llámese como aspectos negativos de nuestra personalidad. Y llámese el que era egoísta, donde quedó el egoísmo del egoísta, clavado en la cruz. ¿Dónde quedó la cobardía? Clavada en la cruz. ¿Dónde quedó la pereza del perezoso cuando es crucificado con Cristo? Esa pereza queda clavada en la cruz con Cristo. El soberbio, la soberbia del soberbio, ¿dónde quedó? Clavada en la cruz. Todas esas características, todos esos aspectos negativos de la personalidad de la persona, estoy convencido que todos fácilmente entendemos y aceptamos que, bueno, si morí con Cristo, todo eso feo, todo eso negativo, todo eso desagradable, todos esos defectos de mi personalidad, junto con mis pecados, van a quedar allá clavados en la cruz. Morí. Y yo puse acá egoísmo, cobardía, pereza, soberbia fueron las características negativas que se me ocurrieron, pero hay muchas más. Yo ponía acá egoísmo, cobardía, pereza, soberbia y cosas como esas. Yo ya lo he contado muchísimas veces, pero no me canso de repetirlo. Cuando antes de conocer a Jesús, yo era una persona que me identificaba a mí misma como tímida. Yo era una persona tímida. Yo era introvertido, yo era muy tímido, yo era de analizar mucho las situaciones, era de esos niños que cuando la maestra o el profesor o cualquiera hace una pregunta, por más que yo sabía la respuesta y estaba convencido y seguro de que era la respuesta correcta, yo jamás iba a levantar mi mano para que me señalaran por el hecho de que yo no quería llamar la atención, no quería que el resto me viera. Entonces, aunque yo supiera la respuesta, iba a quedarme callado en mi lugar porque era tímido. De la misma forma, estoy convencido de una persona introvertida, de esos que analizan y analizan las situaciones en su mente, y lo he contado muchas veces. Uno cuando es introvertido imagina qué es lo que va a pasar, y no solamente imagina una de las posibilidades de lo que puede suceder, sino que uno imagina indefinidos e interminables sucesos que pueden ocurrir. Yo voy a acercarme a esa persona, le voy a decir hola, y la persona me va a decir hola, y después que me diga hola yo le voy a decir tal cosa y esa persona me va a responder otra cosa. O puede suceder también que yo le diga hola y esa persona no me salude y me mire con mala cara, entonces ahí yo voy a actuar, y de esta manera uno puede imaginarse, y dentro
dentro de uno pasar un montón de situaciones, desde la alegría a la vergüenza, al enojo, sin moverse del lugar, estando. No está pasando nada para el que ve de afuera. Y tan introvertido puede llegar a ser uno que cuando se decide a ir y saludar a esa persona que estaba imaginando que la saludaba, la persona ya se fue. Ya pasó rato, ya pasó tiempo, la persona ya se fue, uno no la saludó, pero en su mente uno la saludó interminable cantidad de veces. Así era yo. Cuando encuentro a Jesús o cuando Jesús me encuentra, entendí que esa timidez podría quedar crucificada en la cruz y que por lo tanto yo ya no necesitaba actuar con timidez porque ahora tenía autorización de ser lo contrario a la timidez. Y yo buscaba antónimos de timidez y uno de los antónimos de la timidez es audacia. Pero el que más me gustó a mí como antónimo de la timidez es valentía. Y entonces yo asociando, mirá, si yo era una persona tímida, por lo tanto carecía de valentía y por lo tanto también me podría determinar como una persona cobarde. Cuando encuentro a Jesús, también esa cobardía que yo encuentro en mi ser, entendí que podía dejarla crucificada con Cristo junto a todos mis pecados. Porque el verso dice que yo estoy crucificado con Cristo juntamente con Él para que el cuerpo del pecado fuera destruido. ¿Dónde quedó mi timidez? ¿Dónde quedó mi cobardía? Destruida en esa cruz, y ahora yo por lo tanto puedo vivir libre de eso, de esos defectos de carácter que antes me dominaban y me dirigían. Y este razonamiento que hago, pienso que no es fácil para todos, pero pienso que es lo primero que uno se enfrenta cuando descubre que murió en la cruz con Cristo. Bueno, morí en la cruz con Cristo, murieron mis pecados de alguna manera son la parte desagradable de mi vida, son los errores que cometí. ¿Y por qué cometí tantos errores? Quizás por malas decisiones y quizás por un montón de cosas malas y equivocadas que estaban en mi manera de ser, en mi personalidad, y por lo tanto todos esos errores de personalidad también pueden quedar clavados en la cruz, porque al fin y al cabo yo morí porque fui crucificado con Él. Entiendo entonces desde ese momento, podemos entender que podemos ser distintos. Ahora me tenés que pegar para que yo me calle. Si quieres conversar conmigo, bueno, ahora déjame pasar un aviso, me tenés que avisar, porque los que me conocen saben, ¿no? Hablo hasta por los codos y no tengo problema en hablar en público y no tengo problema en que noten mi presencia, ni mi esposa que no está, tiene que a veces llamarme la atención para que no llame tanto la atención y así. Puedo ser diferente. ¿Por qué? Porque todo aquello quedó clavado en esa cruz. No tengo las limitaciones de mi antigua personalidad. Voy a ponerlo en general. El que entiende que murió en la cruz con Cristo puede ser distinto, puede ser diferente, porque entiende que las limitaciones que nuestra antigua personalidad determinaba no tenemos las limitaciones, ahí va, mira, no he entendido, ¿qué puse acá? No tenemos las limitaciones que nuestra antigua personalidad determinaba. Entonces podemos ser generosos. Antes yo puse el que era egoísta. El que era egoísta ahora puede ser generoso. ¿Por qué? Porque ya esa limitación de su personalidad ya no la tiene, está clavada en la cruz. Y el cobarde puede ser valiente. Y el perezoso puede ser diligente. Y aquel que era soberbio ahora puede ser humilde. ¿Por qué? Porque todas estas cosas podemos actuarlas, ejercitarlas, vivirlas sin problemas y sin limitaciones. Y cuando hablo de limitaciones, hablo de esos impedimentos que vienen de nuestra manera de pensar. Porque nosotros sabemos que tal cual pensamos de nosotros mismos, así somos. Si yo pienso que soy tímido, seré tímido. Ahora, si yo pienso que soy valiente, seré valiente. Es fácil decir, yo voy a pensar que soy valiente y voy a ser valiente, pero si soy tímido, voy a pensar que tengo que ser valiente y no voy a poder ser valiente. ¿Por qué? Porque soy tímido. El
Entonces, cuando yo encuentro que el tímido muere, puedo encontrar la fortaleza y el argumento necesario para empezar a ser valiente. Porque al final de cuentas el tímido murió. Ya soy, 2 Corintios 5:17, no preciso que lo busquen, no lo busquen, dice el verso que las cosas viejas pasaron y que ahora son hechos nuevas y que nosotros ahora somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Todo lo que nos determinaba de manera negativa, ya no está. Ya no nos determina más. ¿Por qué? Porque acordate, está crucificado con Cristo y por lo tanto murió. Gracias a la obra de Jesús entonces, podemos decir que por gracia nosotros hemos sido salvados de todo lo malo y de todo lo negativo de nuestras personalidades. Todo lo malo y lo negativo de nuestra personalidad hemos sido salvos por la obra de Jesucristo, ha quedado clavado, murió en la cruz junto con Jesús. ¿De acuerdo? Pienso que esto es fácil de aceptar. Jesús me salva. ¿De qué? De todas mis limitaciones y de todos mis errores y de todas las faltas de personalidad que yo tenía, mi carácter, todo aquello que yo no conseguía, que yo no podía lograr, porque maldijeron mi vida o me educaron de manera equivocada o aprendí cosas equivocadas, empecé a creer en mentiras acerca de mí que nada tenían que ver con Jesús y empecé a ser una persona egoísta, y voy a usar los ejemplos que puse, y perezoso y soberbio, y ahora encontré la libertad, Jesús me liberó de todo eso y puedo ser completamente distinto. Ahora, si esto es así y nos quedamos simplemente con esta verdad, entonces nosotros estamos pensando que la muerte de la que Dios habla en el verso es solo la muerte de una parte y no la muerte completa, no es la muerte íntegra de una persona. El verso dice que nosotros estamos crucificados en la cruz con Cristo y que en la cruz se quedaron todos nuestros pecados, y fácilmente podemos asociar que también ahí se quedó toda nuestra maldad y todo nuestro error, todo lo malo, todo lo equivocado quedó allá. Hasta en lo más interno, ahí en nuestro carácter, todo aquello equivocado quedó allá. Era envidioso, era soberbio, no, ya no más. Fui libre, quedó allá, murió. Entonces, si pensamos que solo esa parte negativa quedó crucificada, pensamos que la novedad de vida que se nos está regalando viene sin los ingredientes positivos que ya disfrutábamos y reflejábamos en nuestra antigua forma de ser. Antes de Cristo, después de Cristo. Antes de conocer a Jesús, después de conocer a Jesús. Cuando estoy crucificado en la cruz, todo lo negativo lo dejo crucificado en la cruz y empiezo a vivir una nueva vida, ¿de acuerdo? Ahora, dejé en la cruz todo lo negativo, pero todo lo positivo sigue, porque lo negativo lo dejé. La persona era egoísta, quedó en la cruz, pero ¿y si la persona era generosa? Sigue siendo generosa. No precisó dejar su generosidad en la cruz. ¿Por qué? Porque la generosidad es algo bueno. Sigue siendo generoso. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿pensamos entonces que en esta nueva vida que se nos está dando, nueva criatura sos, en esta nueva vida el ingrediente de la generosidad para esta persona no se precisó colocar porque ya era generosa antes? Pensamos entonces que en esta novedad de vida hay un montón de ingredientes positivos que no son necesarios ser colocados porque la persona ya los tenía de antes. Tenías un montón de ingredientes negativos en tu personalidad, pero también tenías algunos positivos, tenías algunas cualidades. Por lo tanto, esas cualidades podemos llegar a pensar que van a continuar, no murieron, continúan. ¿Por qué? Porque son buenas, son agradables, son positivas. Ahora bien, entonces, si esto fuera así, podemos decir que somos nuevas criaturas, pero no completamente nuevas. ¿Me seguís? ¿Por qué no somos completamente nuevas? Porque yo la alegría ya la tenía y la generosidad ya la tenía. Somos nuevas criaturas, pero no completamente nuevas. Lo nuevo es que no está lo negativo. Porque parte de lo positivo ya estaba, entonces no era necesario volver a ponerlo. Murió parte de esa persona y no toda la persona. Murió solo la parte negativa y lo positivo siguió vivo. Entonces,
Solo una parte de esa persona está crucificada y la otra parte de la persona está suelta. Ahí yo te invito, como invité o traté de hacer pensar al principio, yo fácilmente pienso lo primero, que lo que quedó en la cruz es todo feo, todo malo, mis pecados y mi maldad. Pero las cosas buenas no. Pero si las cosas buenas no quedaron crucificadas, entonces yo estoy crucificado allá, medio crucificado. No está todo mi ser crucificado, sino que solamente una parte determinada o denominada como mala o vista como mala y negativa, pero la parte positiva no está en la cruz. Para la nueva vida que vivimos en Jesús, necesitamos entonces guardar lo bueno que teníamos, mantener todos los atributos de nuestra antigua personalidad, si teníamos algunos, que seguramente algunos teníamos, por las dudas de que en esta novedad no vengan incluidos algunos de esos atributos que teníamos antes de morir. ¿Qué quiero decir? Vuelvo. Como ya era una persona alegre antes de Jesús, le dejaron viva, y cuando digo le dejaron, digo Padre, Hijo y Espíritu Santo, le dejaron viva esa parte. ¿Cuál? La parte de la alegría. Le dejaron esa parte viva porque seguramente la alegría de la nueva vida en Jesús es la misma que poseía antes. ¿Qué quiero decir? Sos una nueva criatura acá. Después de pasar por la cruz de Jesús, ahora sos una nueva criatura. Pero antes de pasar por Jesús, vos ya tenías alegría. Todos te conocían por ser muy alegre. Ahora que pasaste por la cruz de Jesús, el ingrediente de la alegría no es necesario renovarlo porque ya lo tenías incluido. A los necios, y cuando buscaba necio, buscaba ahí un sinónimo de necio, y yo pensaba, podría poner idiota, ¿no? En la Biblia no dice, ¿no? Pero una persona necia, decía, tiene mucho que ver con los simples. Y cuando hablaba de simpleza, decía una persona que es fácilmente engañarse, una persona que no piensa mucho las cosas, no razona mucho. Y decían una persona tonta, pero una persona simple. Me gustaba más esa palabra, pero no le encontré una palabra mejor que poner necio. A los necios se encargaron, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, de que su necedad quedara clavada en la cruz. La necedad del necio es necesaria clavarla en la cruz. Y le dan al necio la mente de Cristo, una mente renovada, una mente nueva, para que no siga con aquella testarudez y aquella idiotez, que pueda ahora razonar, entender, pensar, no ser fácilmente guiado por otro, que pueda cuestionarse las cosas. Se le quita toda esa necedad, se la deja clavada en la cruz y le dan la mente de Cristo. Pero a los inteligentes les dejaron seguir con su inteligencia, porque no era algo negativo. Habíamos dicho que en la cruz dejamos todo lo negativo, todo lo malo, el pecado y todo lo malo. Entonces la necedad es algo negativo, lo dejamos clavado en la cruz, pero la inteligencia como algo positivo, como un atributo, como una cualidad, le dejamos mirá qué inteligente que Juan, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mirá, dice, primero qué persona inteligente, ¿no? Dejemos que Juan continúe con su inteligencia. ¿Para qué clavar su inteligencia en la cruz si es tan inteligente este muchacho? Dejemos que su inteligencia continúe con Juan y vamos a darle la mente de Cristo. Pero sin la inteligencia de Cristo, porque ella tiene la propia. La verdad es que cuando morimos en esa cruz, cuando somos crucificados juntamente con Cristo, morimos y mueren todos nuestros defectos o todas nuestras características negativas de personalidad. Pero también cuando morimos en la cruz, también mueren y quedan crucificados en esa cruz todas nuestras cualidades, todas nuestras características positivas de personalidad, también quedan crucificadas en esa cruz. ¿Qué quiero decir? Que aquel que era generoso antes de Cristo, ¿dónde queda su generosidad después que pasa por la cruz? Queda clavada en esa cruz, muere su generosidad ese día. Pero y aquel que era humilde, ¿dónde queda toda esa humildad con la que caminaba hasta el día en que murió con Jesucristo en la cruz? Queda clavada en esa cruz también.
Dice 2 Corintios 5:17, y ahora sí, el que quiere ir a leerla puede leerla. El verso de 2 Corintios 5:17 dice así: de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esta es la novedad de vida de la que estoy hablando. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿De acuerdo? Y el verso sigue diciendo: he aquí, todas son hechas nuevas. Todas las cosas de esta criatura pasan a ser hechas nuevas. Las negativas, obviamente, pasan a ser hechas nuevas. Hay un cambio ahí del que tenía el egoísta y el perezoso y el qué sé yo, esas cosas que dije. Hay una renovación, hay un cambio, y ahora tiene la capacidad para poder ser lo que antes esas características negativas determinaban que no podía hacer. Por eso el que era perezoso no podía ser una persona diligente, porque la pereza ya lo determinaba, ya estaba determinado como perezoso. En su razonamiento no lograría ser diligente porque estaba diagnosticándose a sí mismo como perezoso. Pero ahora, en esta novedad de vida, entiende, por la gracia del Espíritu Santo, que la pereza no lo domina más y que puede ser diligente de ahora en adelante. Pero su humildad o su alegría. Yo siempre fui una persona alegre. Yo te decía hoy, yo siempre fui una persona tímida, pero si yo no hubiera sido tímido antes, ya hubiera sido extrovertido o audaz o valiente desde antes de Cristo. ¿Podría yo declarar que mi audacia y mi valentía me ayudaron y han continuado conmigo hasta el día de hoy? No, el día que morí con Cristo y fui crucificado con Cristo en la cruz, toda mi audacia y mi valentía antes de Cristo también quedaron crucificadas en la cruz. También quedaron ahí, murieron. La novedad de vida dice que es novedad de vida para todas las cosas, no algunas cosas. ¿Podía haber alguna cosa positiva antes? Claro que sí. ¿Pero continuó después de la cruz? No, quedó en la cruz, murió. Despojar. Efesios capítulo 4, verso 22, dice así. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Interesante es que dice que el viejo hombre, el cual nosotros tenemos que despojarnos de él, con sus características positivas y todo, dice que las características positivas del viejo hombre están viciadas. Dice viciadas de malos deseos. Dice acá, deseos engañosos. Era humilde, pero esa humildad está viciada de la antigua naturaleza. Era una persona alegre, pero esa alegría está viciada de su antigua naturaleza. La vida nueva en Cristo viene con el Espíritu Santo de Jesús. Y el Espíritu Santo de Jesús viene sin carencias, viene sin fallas, viene sin errores. El Espíritu Santo viene completo, con todo lo necesario. Viene con la alegría necesaria, viene con la humildad necesaria, viene con la diligencia necesaria, viene con todas las características positivas que la personalidad del ser humano necesita y sin ninguna de las negativas. Despojar, que en este verso de Efesios 4:22 dice despójense del viejo hombre viciado. Despojar quiere decir quitarse, pero también quiere decir renunciar. Y yo creo que tiene que ver mucho este renunciar con esta idea que yo traje al principio, de que quizás cuando nosotros nos vemos crucificados en la cruz, fácilmente dejamos en esa cruz crucificado todo lo negativo de nuestro pasado, pero no dejamos crucificado lo positivo. Crucificamos lo negativo, pero no crucificamos lo positivo. Dejamos atrás lo malo de nuestra pasada vida, pero no dejamos atrás lo bueno de nuestra pasada vida. ¿Me seguís? Aquellas características positivas
que se nos dieron o que se nos dijeron o que nosotros mismos aceptamos como tales, quizás no entendimos o no se nos dijo que también habían muerto ese día en la cruz. ¿Cómo? Si toda mi inteligencia, toda mi astucia también quedó clavada en esa cruz, también era necesario que muriera todo eso positivo. Gracias a la obra de Jesús en la cruz, por gracia, también somos salvos de todo lo bueno y de todo lo positivo de nuestra antigua personalidad. Lo bueno y positivo de la personalidad del Espíritu Santo supera ampliamente lo que antes poseíamos. ¿Eras inteligente? Bueno, la inteligencia del Espíritu Santo supera ampliamente la inteligencia anterior. ¿Eras alegre? La alegría del Espíritu Santo supera ampliamente la alegría anterior. ¿Eras diligente? La diligencia del Espíritu Santo supera ampliamente la diligencia anterior. ¿Eras valiente antes de Cristo? Bueno, la valentía del Espíritu Santo supera ampliamente la valentía que antes disfrutabas. Y digo esto porque a veces parece que esas cosas buenas eran dignas de ser atesoradas y guardadas por nosotros. Y cuando el verso dice despójense de lo viejo, no razonamos que también debemos despojarnos de esas virtudes o cualidades o características positivas. Pero yo tengo que despojarme de mi antiguo valor. Claro que tenés que despojarte de tu antiguo valor, de tu antigua valentía para recibir la nueva valentía. Tenés que morir por completo. Tenés que dejar en la cruz absolutamente todo. Pero yo pensé que había dejado todo en la cruz. Sí, pero esa característica positiva que tenés desde siempre, que todos digan, ¡ay, qué divino, qué precioso! ¿Cómo ella es así? ¿Cómo ella es esto? ¿Cómo él es así? ¡Ay, qué lindo, qué bueno! ¿Eso también tengo que dejarlo morir en la cruz de Cristo? No, no es que tenés que dejarlo morir en la cruz de Cristo. Eso ya murió en la cruz de Cristo. Tenés que renunciar a eso. Pero yo estoy dispuesto a renunciar a mi estupidez. Pero tengo que estar dispuesto a renunciar a mi inteligencia. Por supuesto. Y ahí es cuando yo te digo, mirá cuánta cantidad de hermanos podemos estar viviendo una nueva vida a medias. Porque estamos buscando disfrutar de los beneficios de la falta de cosas negativas, pero no disfrutamos de los beneficios de lo positivo de Dios. En comparación con lo que teníamos positivo nosotros, ¿me seguís? Yo no disfruto de la alegría de Dios porque yo ya estoy aferrado a mi alegría, mi manera, mi forma. No estoy disfrutando de la sabiduría de Dios porque yo estoy convencido de que en mi sabiduría yo podía. No estoy disfrutando de la humildad de Dios porque yo ya era humilde de antes, entonces yo vengo con la humildad que tenía. Y hoy yo te decía, lo que Dios tiene en su personalidad supera ampliamente lo que nosotros podíamos traer en la nuestra. Su valor, su alegría, su paz, su inteligencia. Y decía, la alegría de Dios, la alegría de su Espíritu Santo podría compararse a todos los océanos juntos. El agua de todos los océanos juntos. Esa sería la alegría del Espíritu Santo. La alegría que nosotros podíamos traer de nuestra vida sería el agua que podemos poner en un vaso. Compararíamos esta agua que podemos poner en un vaso con la incalculable cantidad de agua de todos los océanos. Nos quedaríamos con este vaso y renunciaríamos a todos esos océanos con todo lo que en ellos hay. Bueno, muchas veces quizás podemos hacerlo, por no entender que este vaso positivo de la cualidad que quieras ponerle, alegría, paz, paciencia, lo que quieras, era necesario y suficiente para vivir una vida en Cristo, sin disfrutar de los océanos. Tenemos que entonces renunciar a esto positivo que he traído desde mi cuna, desde mi infancia, a esto que me formó hasta el día de Jesús. Y te digo, bueno, mirá, capaz que yo morí en Jesús en el año 98, pero las cosas positivas que yo tenía de antes, pensé que podía perpetuarlas y quizás las he perpetuado hasta el día de hoy. Siempre fui paciente. En mí ser introvertido y en mí ser tímido, la paciencia era una virtud, porque las cosas pasan y uno ve que las cosas pasan y uno no se pone loco porque las cosas pasan, y si se pone loco internamente, pero el que te mira puede decir,
qué paciente que eres. Me acuerdo una vez en segundo año de escuela, mirá de lo que me vine a acordar. Estábamos en la clase, todos los niños, yo creo que ya te he contado, teníamos esos pupitres, colegio de monjas, teníamos el pupitre con el agujerito y todo, era asiento de uno en segundo año, y había que pegar una tarea y había un pote grande de un pegamento de cascola. Entonces cuando, bueno, ahora quieren pegar, acá está la cascola, ¡ay! Todos los niños empezaron, segundo año de escuela, yo tenía 6, 7 años. ¡Yo! Y empezaron a pelearse por la cascola. Teníamos la maestra en la escuela, ese año era una monja, sentada allá enfrente. Monja chiquitita. La cascola, guau, guau. Y yo me quedé quieto en mi lugar y vi cómo peleaban por la cascola y esperé. Todos pegaron. ¡Yo! ¡La cascola, dale! Se apuraron al principio, después siguieron pegando y a medida se fue calmando la situación, cuando el último terminó de pegar la tarea, levantó el pote y dijo, ¿hay alguien más? Y ahí yo me levanté tranquilo. Era como que yo sabía que estaba bien lo que había hecho. Yo caminé hacia él, agarré la cascola y pegué tranquilo, porque era el último. Fue tanto que la maestra, esta monja que era la maestra, dijo, ¿vieron lo que acaba de hacer Juan Pedro? ¿Qué hizo? Decían. ¿Qué hizo? Esperó. Oh, qué bien, qué paciente que fue. Y en su momento a mí me agradó que la maestra me elogió. No le gustó mucho a mis compañeros que me haya elogiado. Pero pegó de último, decían los otros. Pero te quiero decir, yo era paciente antes. Bueno, entonces yo ya que era paciente, esa paciencia, puedo decir, bueno, no era necesario matarla en la cruz. Podía haber seguido siendo el mismo paciente que antes. Pero acá quiero que reflexionemos, ¿puede alguien que está crucificado estar crucificado en parte y en parte estar libre? ¿Puede morir una persona a medias? La verdad es que no debería. ¿Puede una persona morir en Cristo pero no estar disfrutando de la nueva vida en Cristo por completo? Claro que puede. ¿Será porque no quiso dejar su maldad en la cruz? No creo. En la cruz nosotros los defectos y los errores y los pecados, pienso que la gran mayoría de nosotros no tiene problemas en dejarlos en la cruz y si es posible olvidarnos de todo lo tontos o de todo lo necios o de todo lo equivocados que fuimos. ¿Cuál puede ser el motivo por el que nosotros sigamos medio vivos? ¿Porque nosotros queremos atesorar lo malo de nuestro pasado? No. Porque nosotros queremos atesorar lo bueno de nuestro pasado, las virtudes de nuestro ser anterior, las cualidades, las buenas características de nuestra personalidad antes de Cristo. Juan capítulo 12, verso 24 dice así: de cierto os digo, Juan capítulo 12, verso 24, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es necesaria la muerte completa. Es necesario que todas esas buenas características, esas buenas cualidades, eso bueno de nuestro ser, todo aquello que pensamos que era digno de ser guardado, atesorado, también muera. El verso siguiente, yo no lo escribí, pero dice, porque todo aquel que ame su vida, la pierde. Pero todo el que esté dispuesto a perder eso por mi causa, ese va a salvar. Ese va a tener lo bueno. Aceptemos entonces la libertad de la nueva vida en Cristo sin restricciones. ¿Estamos dispuestos a aceptar la novedad de esta nueva vida en Cristo, valga la redundancia, sin restricciones? ¿Cuáles podrían ser las restricciones? ¿La maldad que dejamos? No, las restricciones pueden venir incluidas en la bondad que no queremos renunciar. Despojémonos, como dice el verso, completamente de quienes fuimos antes de Jesús. ¿Tenés problema con eso? Renunciemos a todos los traumas. ¿Quién tiene problema por renunciar a los traumas? Traumas de la niñez, los traumas antes de Cristo, antes de la cruz.
¿Tenés problema en renunciar a algún tipo de trauma que hayas vivido? Estoy convencido que no. Renunciemos a todos los defectos. Defectos de personalidad. ¿Tenés problema en renunciar a los defectos de tu personalidad? Por supuesto que no. Soñaba con ser libre de esos defectos. Yo soñaba en mi imaginación poder ser una persona extrovertida y poder ser una persona valiente. Soñaba con eso. Claro que renuncio sin problemas a esos defectos. Renunciemos a todas las heridas y a todas las cicatrices y a todo el dolor y a todas las lágrimas que nos pueden haber causado en nuestro pasado y todo lo triste que sufrimos en nuestro pasado. ¿Tenés algún problema en renunciar a eso? Pero claro que no. Nadie tiene problema en renunciar a eso. Nadie tiene problema en renunciar al dolor que sufrió y a las cicatrices que le quedaron. Si yo pudiera que eso no pase más, que eso no esté más en mí. Si alguien muere, todo lo que pasó hasta ese día queda atrás. El Señor dice, todas las cosas son hechas nuevas. Fácilmente nosotros renunciaríamos a todas estas cosas negativas de las que estoy hablando. Pero ahora también, empecé diciendo, aceptemos la libertad de la nueva vida en Cristo. Yo acepto la libertad de la nueva vida en Cristo. Con lo malo, renuncio a ello. Pero también, para que no haya restricciones en esta nueva vida, es necesario que renunciemos también a todas las viejas virtudes. Que renunciemos también a toda la admiración que esas viejas virtudes nos devolvieron. Que renunciemos a todos los aplausos y a todos los elogios, todas las veces que se nos felicitó por ser esa tan buena y linda persona que logramos ser sin Cristo, sin Jesús y sin pasar por la cruz. Renunciar a todos esos aplausos, renunciar a todos esos elogios, renunciar a todas las viejas conquistas, renunciar a todas las viejas victorias. Dejemos todo eso también en la cruz. Yo pensaba ahora, pero hubo un montón de cosas buenas que yo logré sin Cristo, que yo logré antes de la cruz. Y también le doy gracias a Dios de que hayan pasado en mi vida. Quizás yo logré ser un buen padre antes de Jesús. Y antes de conocer a Jesús yo logré ser un buen padre. Y esa bondad que yo le di a mis hijos, se la doy hoy gracias a Jesús. Y lo hago a Él merecedor de esa honra. ¿Tengo que estar dispuesto a renunciar a ese logro? Claro que sí. Porque lo nuevo que Dios tiene para mí como padre supera ampliamente lo que yo logré ser antes. Y si yo no logro soltar este logro, ¿cómo podré abrazar el nuevo? De esas son las limitaciones que yo me refiero cuando digo que estamos dispuestos a abrazar la novedad de vida en Cristo. Bueno, entonces es necesario que dejemos crucificado en la cruz absolutamente todo. Todo lo que tenía que ver con nuestra antigua manera de ser, nuestra antigua manera de vivir, nuestra antigua vida. Te voy a invitar a que puedas cerrar los ojos conmigo. Si vamos a aceptar esta nueva vida que Jesús tiene para nosotros, si vamos a aceptar, como Él dice, que todas las cosas sean hechas nuevas, y poder disfrutar de una vida, de una libertad, es necesario que todos nosotros pongamos en la cruz. Despojémonos. Despojémonos de todo. Despojémonos de todo lo que nosotros éramos antes de esa cruz. Reitero, lo negativo, me imagino que se han hecho tantas oraciones y tantos mensajes llevándonos a renunciar a todo lo negativo, a todo lo que a Jesús no le gusta, a todo lo que no se le parece al Espíritu Santo de Dios. Dejamos todo eso en la cruz, fácilmente dejamos todo eso en la cruz y dejamos los efectos del dolor y de los traumas y de las crisis y de los problemas y de las heridas. Todo eso lo dejamos ahí en la cruz fácilmente. Pero la novedad de vida es completa. Jesús quiere darnos una vida nueva, completa. Jesús quiere contarnos que en esa cruz morimos completamente con Él y que Él tiene una novedad de vida también completa, que el Espíritu Santo que Él nos ha dado tiene esas buenas cualidades superando ampliamente lo que ya conocimos. No conocimos la verdadera alegría hasta que no disfrutamos de la alegría del Espíritu Santo.
No sabemos lo que es la verdadera paz hasta que no disfrutamos de la paz que el Espíritu Santo tiene. No sabemos lo que es ser valientes hasta que no disfrutamos de la valentía del Espíritu Santo. No sabemos lo que es ser buenos hasta que no conocemos la bondad de la personalidad del Espíritu Santo en nosotros. Entonces no nos limitemos más. No perdamos más tiempo. Renunciamos absolutamente a todo. No solamente a lo malo, no solamente a lo negativo, sino renunciemos completamente a todo lo que fuimos antes de Jesús. Renunciemos a todo lo que fuimos antes de conocer a Jesús. Recibamos su Espíritu Santo completo. Yo pensaba que algunos de nosotros podríamos hacer una oración como decirle: Padre, te pido perdón por ser sin ti. Por ser en parte, por no ser completamente tuyo. Te pido perdón por no haber renunciado a todo. Pensé que había renunciado a todo, pero en realidad había atesorado un montón de virtudes, un montón de cualidades, un montón de buenas características. También a eso quiero renunciar hoy. Yo quiero tus buenas características. Yo quiero las cualidades de tu Espíritu Santo. No quiero las cualidades de mi pasado, no quiero las felicitaciones de mi pasado, no quiero la honra de mi pasado, no quiero la gloria de mi pasado. Yo quiero tu honra, yo quiero tu gloria, yo quiero tus bondades, yo quiero tus felicitaciones, yo quiero tus aplausos. Yo quiero que sea tu personalidad la que me transforme. Quiero que mi personalidad desaparezca y tu personalidad ocupe mi ser. Que sea tu bondad. Que sea tu alegría, que sea tu diligencia, que sea tu paciencia, que sea tu amor, que seas tú, completamente tú, obrando en mí. Y que de mí, Señor, no quede nada. Que de mí, Señor, no quede nada. Oro en el nombre de Jesús en contra del miedo. En contra del miedo a soltar. Esos beneficios, esas virtudes son un vaso de agua. No te aferres a ese vaso de agua. No detengas el océano que el Espíritu Santo quiere derramar en tu vida por ese vaso de agua. Soltá ese vaso de agua, soltá el vaso, no lo vacíes, soltalo. No es un vaso de agua, no hay medida para lo que el Espíritu Santo quiere derramar en nosotros. No hay medida para las cualidades de su personalidad en nosotros. No hay medida. Oro en contra del miedo, reprendo al miedo en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo he hecho fuera de nuestras mentes, de nuestro razonamiento. No impidas que el océano del Señor te inunde. Hay valor. La personalidad del Espíritu Santo está llena de valentía, llena de coraje para superar esas situaciones que vos estás enfrentando hoy. No importa si antes fuiste valiente, no atesores esa valentía de tu pasado. Abrí los brazos para la que el Espíritu Santo tiene. Padre, yo vuelvo a pedirte perdón por haber sido sin ti. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, que sea la personalidad de tu Espíritu Santo en nosotros, que podamos verdaderamente vernos crucificados en esa cruz contigo completos, que podamos tomar la nueva vida, la novedad completa. Nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Oro en el nombre de Jesús para que puedas notar la inmensidad del poder del Espíritu Santo, la grandeza de la acción del Espíritu Santo, la hermosura de la personalidad del Espíritu Santo, el poder de la acción de la personalidad del Espíritu Santo actuando en tu personalidad, actuando en nuestra personalidad.
El Espíritu Santo quiere glorificar a Jesús en nosotros. El Espíritu Santo quiere glorificar a Jesús en nosotros, glorificar a Jesús a través de nosotros. El Espíritu Santo es la personalidad de Jesús y quiere mostrar la personalidad de Jesús en nosotros con nuestros gestos, con nuestros cuerpos. Padre, en el nombre de Jesús, algunos de nosotros te pedimos perdón por haber sido tanto tiempo incompletos. Te pedimos perdón, Señor, te pedimos que nos llenes de ti. Que no quede nada de nuestro antiguo yo en nosotros, Señor, que no quede nada vivo. Renunciamos, Señor, a todo aquello. Te deseamos a ti. Y hoy te recibimos a ti, Señor. Ven, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por la plenitud de tu ser, por la plenitud de tu Espíritu Santo, por la plenitud de tu personalidad en nosotros. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.